Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Esta frase que ya se hizo proverbial, ya se hizo un proverbio, fue acuñada por un escritor, supongo yo, eh, y que pues como ya les he dicho, pues no me acuerdo quién fue. Pero en esencia creo que es un error. Y es un error porque México nunca ha estado lejos de Dios. Yo sí estoy lejos de Dios, porque como les he dicho también, yo, Cuauhtémoc Jerez Jiménez, ociólogo profesional, soy un ateo irredento. No tengo a Dios, ni a su idea, ni al sentimiento que me pueda producir, ni aquí, ni acá, ni acá, ni más abajo. Acabo de señalar la cabeza, pues el cerebro, el corazón, la víscera, o sea, mis intestinos, y mis genitales. O sea, no tengo eh, ninguna fuerza interna que me aproxime a la idea de Dios. Sin embargo, estoy consciente de que en mi país, y creo que en toda América Latina, tal vez por la herencia española, tal vez porque cuando España dominó a este vasto subcontinente, y le digo subcontinente porque pues no sucedió con los territorios norteños, ¿no? Desde Alaska, Canadá, lo que yo soy un pedazo de los Estados Unidos, un gran pedazo de los Estados Unidos. España llegó con dos cruces por delante. La cruz del catolicismo, de la Iglesia Católica, y esa misma cruz, nada más que volteada al revés y con un filo, con la espada. Es decir, nos conquistaron y nos evangelizaron, ¿no? Pero antes de eso, pues por supuesto que todas las culturas, las civilizaciones, los grupos humanos que había, tanto en América del Sur como en Centroamérica, como en lo que se le llama también Mesoamérica e incluso en Aridoamérica. Aridoamérica está considerada a partir del río Concho, si no mal recuerdo, hacia el norte, es decir, digamos de más o menos la altura de San Luis Potosí en el mapa de la República Mexicana, hacia el norte. Y le llamaban Aridoamérica porque sí, gran parte de esos territorios pues, eran áridos. Mesoamérica, pues es la parte que estaba en medio, que era prácticamente lo que hoy es México, lo que fue la Nueva España, hasta Centroamérica, incluyendo tal vez Panamá, ¿no? Esa era Mesoamérica. Como muchos nombres geográficos e históricos, pues simplemente tiene una referencia de estar en medio, Mesoamérica, entre Aridoamérica y Sudamérica. Pero lo que quiero decir pues es que era muy religioso el pueblo de todos estos territorios, antes de la llegada de los españoles. Y cuando llegan los españoles, pues por supuesto que continúa la religiosidad. Yo creo que uno de los ejemplos de sincretismo, el sincretismo es la fusión entre dos sistemas culturales distintos. Uno de los ejemplos más claros de sincretismo en la historia es la que se dio en América Latina. Y en particular en los territorios de la América Latina donde existían altas culturas, es decir, civilizaciones ya desarrolladas, ya urbanizadas, de gran población, con poderío bélico y con dominio sobre amplias extensiones de territorio. Amplias extensiones considerando los medios de transporte que había en aquel entonces. Tengan en cuenta que aquí en América no había ni siquiera caballos, no había camellos sobre los cuales transportarse. O sea, todo el transporte se hacía a fuerza de humano, a fuerza de personas, ¿no? Entonces, claro, los territorios vastos pues no son los territorios vastos que podemos imaginar hoy, ¿no? Evidentemente no se usaban tampoco mucho los mapas, y si se usaban los mapas eran de regiones muy pequeñas. ¿Qué les digo yo? Sí había mapas prehispánicos
de la Gran Tenochtitlán, por ejemplo, ¿no? Pero no había uno de lo que es hoy el territorio mexicano, para nada, ¿no? Estos los primeros los empezaron a hacer algunos exploradores españoles, que además llegaron en la época en que se dio la que, para mi gusto, fue la primera experiencia de globalización que hubo, porque el Imperio Español sí logró conquistar territorios mucho más allá de su pequeño territorio original, y lo decía uno de los, no me acuerdo si era Felipe II, alguno de los monarcas españoles, que sobre su imperio jamás ocultaba el sol porque tenía dominios en las distintas partes del globo terrestre. Entonces, pues siempre alguna parte del territorio que estaba bajo el dominio de la monarquía española estaba alumbrado por el sol. En fin, ¿por qué digo yo que está equivocada esta frase? Insisto, en primer lugar, porque México nunca ha estado lejos de Dios, al contrario, ha estado muy cercano. Los mexicanos somos, yo no, y sí soy mexicano, pero son muy creyentes. Una de las grandes, no son migraciones, son peregrinaciones que se dan en el mundo, se dan cada 12 de diciembre para irle a rezar a la Virgencita de Guadalupe, que según los historiadores no es más que la versión españolizada y catolicizada de la Tonantzin, una diosa náhuatl, una diosa azteca, ¿no? No es casual que se le haya parecido a un indio, Juan Diego, y en un cerro que tiene nombre indígena, Tepeyac, ¿no? Y ahí está la villa de Guadalupe, la famosa villita. Bueno, los mexicanos son profundamente creyentes en ello. Festejan los días de guardar, te felicitan en tu cumpleaños y te dicen que es el día de tu santo, y no es cierto, no es el día de tu santo, es el día de tu cumpleaños. Se han llegado a absurdos, espantosos, como en los calendarios que se imprimían antes. Cada día tenía el nombre del santo que se festejaba ese día, y había santos para los 365 o 366 días del año, ¿no? Pero había algunas fechas en algunos calendarios que hacían referencia a un suceso histórico, cívico, no religioso. Entonces sí es cierto que hubo niños a los que sus padres, pues, que nacieron el 20 de noviembre, y pues sus padres se asomaron al calendario y vieron en abreviatura ANIVDR, aniversario de la revolución. Y sí, yo no he conocido a ninguno, pero hay gente que jura y me perjura que sí conocen a alguien que se llama o se llamó ANIVDR. Vaya, quiero decir con esto hasta dónde llega el sentimiento religioso en este pueblo. Y sigue siendo mucho, muy fuerte. A pesar de los reiterados intentos de laicismo y a pesar de los embates francamente ateos de fuerzas culturales y de fuerzas religiosas que han tenido presencia importante en este país, ¿no? Estoy hablando, por supuesto, de los marxistas que han derivado hacia proyectos de corte socialista o de corte comunista. En este caso no está Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador sí es un hombre religioso. Lo ha mostrado, no ha tenido ningún empacho en mostrarlo. Pero no lleva la conducción de este gobierno a partir de ningún criterio religioso ni subordinado a ninguna iglesia, a ninguna de las múltiples iglesias que se derivan de la religión cristiana. Llámenles protestantes, católicos, mormones, bautistas, son un montón. Entonces sí estamos cerca de Dios, ¿no? Vaya, el pueblo mexicano cree en Dios, es muy cercano a esta idea de Dios. Tanto es así que cuando la Iglesia Católica, de alguna manera, o la religión, la creencia católica, por decirle así, apostólica y romana, es decir, la que tiene su
jefatura su Santa Sede allá en el Vaticano y cuya máxima autoridad es el Papa, porque hay otras versiones también del catolicismo, y muchas otras versiones del cristianismo, pero los mexicanos somos católicos, apostólicos y romanos, no, remonos. Le llaman romana porque la sede está en Roma, no por otra cosa. Recuerden que los romanos, el Imperio Romano, los colonialistas romanos de los tiempos de Cristo fueron los que mandaron crucificar y matar a Cristo. Se habla de que Cristo lo que quería era emancipar a Judea de la dominación romana que se ejercía a través de los fariseos y a través de una secta de gobernantes judíos locales, y que Jesucristo quería acabar con esa dominación. Y claro, tenía la idea, si es que todas estas historias son verdad, él tenía la idea de que era una encomienda que le dio su padre, Dios Padre, ¿no? X. El caso es que sí estamos cerca de Dios. Y también estamos cerca de los Estados Unidos, que también es un pueblo muy creyente, ¿no? Yo creo que también en Estados Unidos nos encontramos una muy baja proporción de gente que pueda confesarse como atea, ¿no? Así como yo lo hago. Confieso que no tengo creencia religiosa alguna. Y yo creo que gente así hay menos en los Estados Unidos que aquí mismo en México. Pero no lo sé. Habría que hacer la investigación. Yo no la voy a hacer. Les digo que soy un ociólogo. Ojalá y por ahí me caiga de pronto alguna información al respecto, pero yo sé que en los Estados Unidos la gente es muy religiosa, ¿eh? Y hay tal vez más diversidad de sectas cristianas, ¿no? Que aquí en México. El catolicismo norteamericano es poderoso, la iglesia católica que hay en Estados Unidos es fuerte, tiene muchos adeptos. Pero sí tenemos la desgracia, por un lado, de estar muy cerca de los Estados Unidos. ¿Por qué digo todo esta sarta de cosas? Pues porque recientemente Andrés Manuel López Obrador, un presidente al que yo le creo, del que soy partidario, en el que confío, no de ahora, desde antes de que él fuera jefe de gobierno, fue a visitar a Donald Trump. El motivo o el pretexto fue ir a firmar el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Antes tenía un nombre y unas iniciales más claras, ¿no? El TLCAN, Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y ahora ya no quisieron llamarle así, sino que le dejaron unas siglas horribles que se llama el TLCAN, ¿no? Telecam, ¿no? No, el TEMEC, que es algo así como Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC. Bien dicen los críticos que no era necesario asistir, tan no era necesario que el tercer firmante no asistió a la reunión. Pero había otros motivos para asistir. Y esos motivos no los han revelado claramente ni Donald Trump ni Andrés Manuel López Obrador. ¿Por mentirosos? No, por una necesidad de Estado. Hay que entender que estados de este calibre, y estamos hablando de una nación gigantesca en todos sentidos, que es los Estados Unidos, son 320, 330 millones de habitantes, y van increciendo rápidamente, no porque se reproduzcan, sino porque hay mucha migración que va a los Estados Unidos. Y los 127, 124, por ahí no se sabe muy bien, pero andamos arriba de 120 millones de habitantes en México. Los territorios son grandes, mucho mayor aquel. Claro, se dice que
Nos arrancaron más de la mitad de nuestro territorio, lo que constituye más o menos la tercera parte del territorio actual de los Estados Unidos. Y nos lo arrancaron desde el siglo XIX, ¿no? Bueno, países de este tamaño, en una relación, en una vecindad tan difícil, porque somos países con nuestras peculiaridades, con nuestros grandes defectos y con nuestras grandes virtudes, ¿no? Las grandes virtudes de este país son mucho más antiguas que las virtudes norteamericanas. Y hablo de las virtudes culturales, de elementos de sabiduría, de formas de interacción mucho más solidarias, de gente más afectuosa, de una dieta mucho más rica y diversa aquí, en el territorio nacional mexicano, que en los Estados Unidos. Yo creo que les asiste la razón a quienes han señalado que las famosas, ahora se les llama comorbilidades del COVID, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el sobrepeso, los cánceres, están generados por la comida que se fabrica en los Estados Unidos, y no tanto por la comida, sino por las golosinas norteamericanas, ¿no? Por esa gran cantidad de azúcar y de sal y de sodio y de saborizantes, saborizantes y colorizantes artificiales que se les añaden a los alimentos ultraprocesados que vienen de los Estados Unidos, que ya son fabricados aquí, ¿no? Es, esto creo que es cierto, ¿no? Al final de cuentas, el COVID y los problemas de las epidemias previas de enfermedades crónicas que hay en México, ¿no? Diabetes, hipertensión, cáncer, obesidad, son elementos que han reivindicado a la dieta mexicana. Tradicionalmente los mexicanos comían muchas verduras, muchas plantas, verduras, legumbres, flores, alguna leguminosa por ahí, y se comía poca carne. Y si era carne, era preferentemente carne de aves o carne de reptiles, de víboras, de iguanas, y de unos cuantos mamíferos, porque no había grandes mamíferos. Sí, se comía el venado, ¿no? Pero no era fácil cazar un venado. Y no había venados, no se criaban los venados, había que salir a cazarlos en estado silvestre. Y, a ver, alcánzalo, ¿no? A ver, acércate de tal manera que lo tengas a tiro de flecha. ¿Cuántas flechas le vas a meter para poderlo matar, no? Pues la carne de venado era muy, sí se comía, pero no era muy común. Toda la carne, prácticamente toda la carne que comemos ahora, res, puerco, chivo, borrego, vino de Europa. Y es esta carne la que pues, eleva los niveles de colesterol, de ácido úrico, que te daña los riñones, que te taponea las arterias, ¿no? En cambio, la comida tradicional no te hace todo eso. Vaya, ni siquiera te engordas si la comes con la debida moderación. Entonces, es mucho más satisfactorio, te llena más, por decirlo así, una gran ensalada con nopales, jitomate, chile, calabaza, tal vez algunas leguminosas como frijoles, como habas, ¿no? Pues para llenarte tienes que darte un atascón, ¿no? Pues sí. Y puedes comer y comer y comer y comer, y la ingesta de calorías y por lo tanto de la posibilidad de engordar es mucho más reducida que si te comes una sola hamburguesa, ¿no? Una buena hamburguesa sí te llena, por supuesto, pero te llena de calorías además, ¿no? Y te llena de carbohidratos y te llena de colesterol y de triglicéridos, ¿no? Y de ácido úrico. Ese es el problema con la carne, ¿no? Sobre todo con la carne de res. Bueno,
¿Tenemos mucha influencia norteamericana? Sí. Y peor ahora, a partir de que en el régimen de Salinas de Gortari, pues él intentó modernizar al Estado mexicano y a la sociedad mexicana. ¿Cómo? Pues incorporándolo al modelo de desarrollo de los Estados Unidos. Hasta antes de Miguel de la Madrid, incluyendo de la Madrid, que de la Madrid fue el presidente anterior a Salinas, de la Madrid fue el que decidió dar el dedazo. Acuérdense que así se definían los presidentes porque el PRI siempre ganaba por las buenas o por las malas. Entonces, el candidato del PRI lo decidía el presidente, porque el presidente de la República se convertía en el líder del partido, en el líder real del partido. Entonces es Salinas quien decide nombrar a un exsubordinado de la Secretaría de Programación y Presupuesto, que era Carlos Salinas de Gortari. Muy joven, tipo muy inteligente y muy malévolo. Y con grandes intereses, ¿no? Que no eran los intereses nacionales, sino los intereses internacionales. Por eso es que él anuncia la modernización de la política, la modernización del Estado y la modernización de la sociedad mexicana. ¿En qué consiste esta modernización? Pues básicamente en incorporarla al modelo de desarrollo que se venía gestando desde algunos años antes, a partir de un pacto que hacen Ronald Reagan y Margaret Thatcher, al que le llaman los Reaganomics, que no era más que seguir las enseñanzas de los Chicago Boys. Los Chicago Boys fue una serie de economistas que desarrollaron por un lado el monetarismo, la idea de que la riqueza, el desarrollo, el bienestar de las naciones tiene que basarse en las monedas, ¿no? Las monedas, en el dinero, no en la producción, no en el bienestar de la gente, no en la capacidad de consumo, no, en las monedas, ¿no? Entonces, por supuesto que estos planteamientos, que yo no soy experto en ellos, pero conozco algo, ¿no? Y sí les puedo decir que los Chicago Boys fueron los que generaron la idea que después impulsaron dos grandes potencias, Estados Unidos y el Reino Unido, ¿no? Y le llamaron nada más y nada menos que los Reaganomics, ¿no? La economía de Reagan. Por supuesto que les cayó muy bien a los grandes países, a los países capitalistas desarrollados. Y le cayó de la patada a lo que todavía era el bloque socialista. Tan es así que el bloque socialista truena, se derrumba. Y lo hace muy rápidamente. Ya venían con problemas ocasionados por un exceso de control gubernamental sobre, por supuesto, la economía, por supuesto, sobre la política, pero también sobre la cultura y también sobre los estilos de vida. En aras de la dictadura del proletariado, que esto desde Marx se señala como un paso necesario para implantar la sociedad comunista, la dictadura del proletariado es durante la fase socialista, ellos lo veían como fases, Marx y Engels. Decían, el capitalismo va a caer, y va a caer por sus propias contradicciones. La contradicción esencial es que el capitalismo requiere de una producción cada vez más social, ¿no? Cada vez hay más personas, más mano de obra, más empresas participando en la producción de un solo objeto. Pero esos objetos en el capitalismo son de consumo privado, entonces, mientras más social es la producción, ¿no? Y la distribución de las mercancías, cada vez es más individual su consumo. Claro, piénsenle tantito, ¿no? Hay un gran prestigio en los objetos que son de consumo individual, no en los que son de consumo colectivo, ¿no? Tal vez esto que estamos haciendo aquí, lo que yo estoy haciendo, que tengo mi celular, que solo es mío, que solo yo lo puedo usar porque tiene contraseñas,
Y soy yo solito conmigo mismo consumiendo este producto que es el celular. Y aprovechando, por supuesto, un canal de una de las plataformas de Internet, ¿no? Internet puede ser colectivo, pero en realidad su uso es individual. ¿Está bien o está mal? Yo creo que está bien, que es inevitable además, ¿no? Pero esta contradicción, eh, decía Marx, es la que va a llevar al capitalismo a su quiebra. Falló esta predicción marxista y creo que falló porque el socialismo realmente existente, es decir, aquellos países que hicieron su revolución socialista a través de la vía de las armas, incluyendo a Nicaragua, ¿no? Pasando por Cuba y bueno, todo el bloque socialista que había, la Unión Soviética que era mucho más enorme de lo que soy Rusia, pues hicieron una revolución socialista, le voy a poner comillas, eh, por la vía de las armas, ¿no? Y ellos sí, lo primero que hicieron fue decretar un proceso de abolición violenta de la gran propiedad privada y por supuesto de sus expresiones políticas. Por eso es que acababan con los gobiernos, por eso es que fusilaban a los presidentes y fusilaban a los monarcas, a los reyes, ¿no? El caso de la historia de la familia del zar, ¿no? Era Nicolás, creo que sí era el zar Nicolás, cuando hay una revolución menchevique y luego viene la revolución bolchevique, la revolución de octubre, que es en noviembre, que es liderada por Lenin y que instaura por primera vez en el mundo un proyecto socialista de nación. Estos sí se fueron contra la iniciativa privada. Sin embargo, respetaron las propiedades personales, o sea, mentira que te quitaban tu ropa, mentira que no tenías derecho a tener una casa. Claro, las casas, las políticas de construcción de vivienda en los regímenes socialistas fueron proverbialmente buenas, pero horribles, ¿no? Y se dice que al final de cuentas resultaron de mala calidad. No creo porque todavía muchas están en pie y siguen funcionando y la gente sigue habitando en esos grandes conjuntos multifamiliares a donde metían a vivir a su gente. Y sí, el Estado se las vendía a un precio muy, muy, muy barato. Su desarrollo tecnológico se atrasó con relación a lo que sucedió en los países occidentales. Y claro, una visión es que, ay, es que, claro, como le dan chance a la iniciativa privada, a la inventiva personal en Estados Unidos y en Europa no comunista, pues por eso es que se desarrollaron mucho. Sí y no, sí y no. Eh, Hay accidentes en la historia, ¿no? Y yo creo que fue un accidente que en lo que es hoy el Valle del Silicón en California, cerca de Los Ángeles, donde pusieron sus talleres, primero una especie de talleres artesanales, los grandes magnates de la computación, y que derrotaron no solo a la tecnología que venía de la Unión Soviética o de la China Popular o de Checoslovaquia o de Polonia, derrotaron a las grandes compañías norteamericanas incluso. Antes de que surgieran los microprocesadores, las computadoras personales, las laptops, los notebooks, la telefonía celular, IBM era la gran empresa electrónica y la gran empresa de computación, ¿no? Bueno, pues entre Microsoft y Apple y de alguna manera Gateway eh, quebraron. Bueno, no las quebraron, sino que les ganaron la competencia. Hoy el hombre más rico del mundo es Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Es proverbial lo que sucede ahora, ¿no? La compañía de taxis más grande del mundo no tiene un solo taxi, Uber. La compañía de hotelería más grande del mundo no tiene un solo cuarto de hotel,
Airbnb. Y así podemos mencionar varias. Eh, Amazon es una gran tienda, ¿no? Tú puedes comprar todo por Amazon, todo. Puedes mandar a imprimir tu libro y no que te decir, ay, te voy a editar 1000 ejemplares, 3000 ejemplares. No, sobre pedido, pues ok. Tú le pagas una lanita a Amazon y Amazon dice, pues ok, yo voy a imprimir los libros, los ejemplares que se requieran según me los vayan pidiendo. Entonces, pues más vale que tú lo promuevas, ¿no? Entonces, bueno, ahí andamos los escritores. Yo ya tuve una experiencia así, no directamente. Y sí, tú fijas el precio, tú decides a quién va, tú les mandas tu archivo electrónico a Amazon, le pagas una lanita a Amazon para que Amazon acepte tener tu archivo y poderlo imprimir en el momento en que le llegue cualquier pedido. Y Amazon lo envía, ¿no? Te llega a tu casa. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en Estados Unidos se han desarrollado fuerzas económicas tan grandes. Primero, digamos en el siglo finales del XIX, el petróleo. Encontraron ya grandes yacimientos de petróleo en Texas, ¿no? Cuando le compran Alaska a Rusia, la Rusia zarista, porque andaba en quiebra la Rusia zarista, y ese pedazo de Norteamérica, esa península que es Alaska, que es enorme, es casi el tamaño de la República Mexicana, y es muy inhóspito, pues está muy cerquita ya del casquete polar, ya cerca del polo, es muy frío. Y Estados Unidos le compra, ya no me acuerdo, pero es una ridiculez de dinero lo que pagan, pero encuentran grandes riquezas, pues si no, los gobernantes estadounidenses no han sido nada tontos, ¿no? Y de alguna manera los rusos sabían que si no les vendían a los Estados Unidos, pues les iban a armar un conflicto bélico ahí mismo en Alaska y Kamchatka, la península que digamos es la vecina de Alaska, bueno, que ya está en territorio ruso. Entonces pues dijeron, pues les vendemos, porque si no, estos nos la van a hacer de otros. Mucha historia, hay muchas historias. Yo lo que les quería decir, ya me llamé 30 minutos, más de 30 minutos, es que sí es necesario tener precisión en muchas cosas, ¿no? Cuando López Obrador en su discurso ahora frente a Trump habla de los agravios que no se olvidan, nadie sabe más que López Obrador y seguramente su mujer a qué agravio se está refiriendo. A las ofensas verbales que hizo Trump durante su campaña y en los primeros años de gobierno y mientras duró el gobierno de Peña Nieto aquí en México, que habló muy mal de los mexicanos, es cierto, nos calumnió, nos acusó, no sin razón. Muchos de nuestros compatriotas que se van a los Estados Unidos, la verdad es que van por varo, van por el dólar. Son menos, bueno, no sé si sean menos, pero no todos los mexicanos se van allá para ganarse un dinero y hacer el esfuerzo y mandar el dinero a sus familias pobres que dejaron en México. Yo vivía en Ciudad Satélite de aquí, no es la Ciudad de México, pero es una parte del Estado de México que está conurbada a la Ciudad de México. Y no es gente pobre, ¿eh? Era gente de un buen nivel adquisitivo para los estándares mexicanos. Nos fuimos a vivir en una casa, mis padres pudieron comprar una casa que tiene 2 pisos, que tiene patio trasero, que tiene un patiecito chiquito atrás, que tiene 4 recámaras, 3 baños, cuarto de servicio, ¿no? O sea, ya no es chiquito, ¿no? Eh, si los comparas con las viviendas pobres, ¿no? Claro que si la comparas con las viviendas ricas, pues es una minucia, es como
la residencia de los sirvientes, ¿no? De una casa aristocrática, burguesa realmente, ¿no? Pero es gente que no vive nada mal, ¿eh? Donde yo vivía. Y esto lo traigo a colación porque por lo menos dos de mis amigos de infancia que vivían allí, que vivían en casas de esas, que incluso como yo tuvieron la oportunidad de comprarse un cochecito compacto, chiquito, baratón, por ahí de los 20 años de edad, cosa que no cualquiera, no cualquier familia en México puede hacer eso. Pues dos de estos se fueron a Estados Unidos y no se fueron por pobres, y se fueron de ilegales además, ¿no? Este, se fueron tras el dólar, a hacer fortuna, sí, real, a hacer fortuna. La colonización de la parte oeste de los Estados Unidos tuvo que ver también con la búsqueda del oro. Era gente aventurera, sí, que resistía condiciones de vida muy duras, ¿no? Con esperanza de encontrar una veta de oro, una mina de oro, y poder delimitarla, apropiarse de ella y decir, yo soy el dueño. Así empezó también la explotación petrolera. Así es como Estados Unidos, las 13 colonias originales extendieron su territorio, ¿no? Eh, y llegaron a ser la gran potencia agropecuaria del mundo y lo siguen siendo. Cultivan mucho maíz, cultivan mucho frijol, mucho trigo, tienen grandes hatos ganaderos, ¿no? Caballos, y sin embargo no les alcanza, ¿no? Entonces compran y compran y compran. Por decirles algo, sí cultivan aguacate, pero no tienen condiciones climatológicas y geográficas para un buen aguacate. Entonces compran prácticamente la mejor producción de aguacate que se da en México, ¿no? Pero bueno, lo que estaba diciendo pues es que Trump tiene cierta razón al decir que, claro, el tipo es nada diplomático, es muy bruto, es un gran negociante, es un empresario exitoso, sí, pero no tiene muchas luces ni tampoco le ha interesado, creo que nunca en su vida, conocer la historia de su país ni de sus vecinos. Entonces por eso es que de pronto, pues así se va con la primera finta, ¿no? De la clase media alta y la clase alta norteamericana, de que bueno, como los cárteles mexicanos introducen droga a los Estados Unidos y como muchos de los migrantes también mexicanos o los que ellos les llaman hispanos, ¿no? Hispanoparlantes, pues, o sea, que pueden ser de cualquier país de Centroamérica, pues muchos van huyendo de la ley, ¿eh? Muchos. Y muchos llegan a Estados Unidos y se vuelven locos, ¿no? Yo creo que el impacto cultural es fuerte de vivir allá. Y pues sí, de pronto tienen acceso libre a las armas porque las pueden comprar, ¿no? Pues sí, muchos asesinan, sí, muchos son viciosos, muchos son traficantes, pero no son para nada la mayoría. Sí, Trump dijo eso, pero más que estárselo diciendo a los migrantes o al pueblo mexicano, de alguna manera se lo estaba diciendo a esta caterva de ladrones que llegaron a la presidencia de la República con Enrique Peña Nieto. Yo recuerdo que al inicio de su sexenio, Peña Nieto dio una entrevista en la televisión y le cuestionaban que pues, el PRI ya había perdido ante el PAN 2 sexenios consecutivos. Perdido, ¿eh? Que si no le preocupaba que la gente ya no votara por el PRI. Entonces él habla del nuevo PRI. Y dice, para ejemplo del nuevo PRI,
jóvenes, brillantes, con un gran potencial, con un gran amor a México, honestos, honrados. Y si no mal recuerdo mencionó a 9 gobernadores, o que estaban empezando su mandato en algún estado, o estaban candidateándose o en campaña para ganar la gubernatura de sus estados. De esos 9, 2 ya están en la cárcel, por corruptos, por ladrones. De esos 9, hay varios que tienen sospechas, tal vez hasta investigaciones judiciales que se guardan en secreto hasta ahorita, pero que son unos corruptazos, ¿no? Y sí hay videos, fotografías de una gira que hizo Peña Nieto para reunirse con los firmantes del viejo Tratado de Libre Comercio, es decir, Obama, un hombre alto, negro, Trudeau, mucho más alto, ¿no? Eran momentos en que Peña Nieto estaba empeñado en implantar, en imponer la reforma educativa que viene de Claudio X González, que este es un documento que generó esta asociación que apoyan los Claudio Jicotenca González, padre e hijo, que se llama Mexicanos Primero. Y el primer secretario de Educación que tuvo Peña Nieto, híjole, no me acuerdo su nombre, pero sobre todo cuando llega Nuño, que era su gran cuate de Peña Nieto, pues se implanta a fuerzas, ¿no? Hay represión, hay encarcelamientos, hay golpiza, hay asesinatos de maestros que se oponían a esta reforma educativa. Porque empezaba con una evaluación. Y una evaluación que si no pasabas, en 2 o 3 oportunidades, te corrían sin ninguna responsabilidad para el gobierno mexicano. Se acompaña también de un cambio que se hizo previamente en el régimen de pensiones, de jubilación, de tal manera que te ofrecían, que tú podías elegir, quedarte con el 10º transitorio, es decir, el viejo estilo de pensionarse, de decir, yo ya llegué a los 30 años de trabajar, ya tengo edad para jubilarme, me jubilo y voy a recibir una pensión de acuerdo al sueldo que tuve en mi último año de trabajo. Y la voy a tener hasta que me muera. Es más, había posibilidades de heredarla a la esposa si la esposa era, digamos, dependiente económica tuya. Si te morías jubilado y había un hijo dependiente económico de ti, era posible que le dieran tu pensión o parte de la pensión. Era benéfico. Es la que yo gozo ahorita. Por eso presumo de ser ociólogo. Pero también ofrecen, dicen, no, vamos a entrar a las famosas cuentas individuales para que las administre una Afore. Entonces tú sigues pagando y puedes meterle lana a tu fondo de pensiones o a tu fondo de jubilación y te la administra un banco, ¿no? Ya no es el gobierno. Hoy, quienes tuvieron el error se deslumbraron porque les hacían cuentas preciosas. A mí me hicieron una vez las cuentas, ¿no? Me decían, cuando usted se jubile, pues más o menos va a recibir como 6 millones de pesos, ¿no? No de ahora, de hace como 8 años, más o menos, que fue cuando se empezó a concretar esta medida, ¿no? De una nueva forma de jubilación, que estaba fracasando en el mundo entero. ¿Por qué? Porque este enfoque del que yo les hablaba, que surge en Chicago, que tiene que ver con los Reaganomics, y que es la famosa modernización económica, el famoso neoliberalismo, al que se apegaron al pie de la letra desde Cedillo, ¿qué Cedillo? Desde de la Madrid, de Gortari, Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, se siguieron la misma política económica, porque era una política económica propia,
sino impuesta desde la fuerza de los Estados Unidos. Y sus representantes, pues ¿quiénes? Pues los grandes bancos, los grandes consorcios petroleros, los grandes consorcios comerciales, ¿no? Que pues sí, ahogaron cualquier intento de protesta en este país hasta que llega el movimiento de regeneración nacional. Pero yo creo que de esto les voy a hablar en un segundo video. No se lo pierdan, porque yo voy a proponer, aquí ya hablé de muchos antecedentes históricos, puedo hablar más de estos antecedentes históricos, pero a donde quiero llegar es a lo que voy a desarrollar en el próximo video, que es volver a sugerir que seamos muy exigentes con nuestro lenguaje. Estamos generando tantos malos entendidos, tanto los partidarios de el movimiento de regeneración nacional, es decir, los que sí estamos convencidos de que este país merece, que le urge regenerarse, que si no nos regeneramos en nuestra vida social, este país corre el riesgo de o entrar en una hecatombe social, en una guerra civil o en un nivel de violencia no visto. Los narcos no son nada. En un nivel de violencia parecido al de la Revolución Mexicana, que, por decirles algo, el censo que se hace en 1910, todavía en el mandato de Porfirio Díaz, arroja 15 millones de habitantes en este país. Y el censo que se hace en 1921, ya cuando el país estaba disque pacificado, arroja 14 millones de habitantes en el país. Es decir, que en 11 años, que fueron guerras y guerras y guerras y guerras, más la pobreza, el hambre que genera un estado de guerra en un país, más la fuga de la gente que no quería vivir la violencia revolucionaria y la contra-revolución. Vean qué cantidad de gente, dice, 1 millón de personas menos. Hoy, pues a lo mejor no nos duele mucho, bueno, pues paso de 123 a 122 millones de personas. Pues no es mucho, ¿verdad? ¿No? Pero si son 15, pasar de 15 a 14, sáquenle el porcentaje. Una proporción enorme de la población mexicana desapareció. La guerra que se vendría si esta confrontación entre quiénes y quiénes, izquierda y derecha, liberales contra neoliberales o conservadores, como dice Andrés Manuel, entre socialistas y capitalistas, ¿qué somos? Hace poco mi amigo Borger Jensen, lo pronuncié en inglés nada más que él es danés, no tengo idea de cómo se pronuncia en danés, a él le gusta progresistas y conservadores, ¿no? Se parece a lo que José María Luis Mora propuso en el siglo XIX, de entender que México se ha venido debatiendo después de la colonia, es decir, durante la colonia se empezaron a gestar fuerzas del progreso y fuerzas del retroceso. Pero la idea de progreso también ha cambiado su sentido. La palabra progreso ya tiene otro significado. Por un lado tiene que ver, sí, ¿no? Con una gente más libre, más abierta, más tolerante, ¿no? Más amistosa, digamos, ¿no? Más abierta a las diversas expresiones de la sexualidad, del género, de los colores de piel, las famosas razas, las etnias, ¿no? Es decir, gente abierta, ¿no? Y la otra que es la gente cerrada. Bueno, estos serían los progresistas. Y los otros serían los, si no progresas, pues ¿qué haces? Pues conservas o te retrasas, ¿no? Los retardatarios. Que no, piensan que solo hay una forma correcta de ser en el mundo y la gente decente se tiene que alinear esa forma correcta de ser.
nada más que casualmente es la forma de ser de las clases privilegiadas. Y que en este país, las clases privilegiadas, la gente que tiene fortuna de generaciones atrás, es gente, por supuesto, vinculada con los colonialistas españoles y luego con los colonialistas norteamericanos, ¿no? Gente que admira Europa, como si Europa fuera de verdad el mejor nicho de la civilización. Y si bien algo hay de cierto en esto, también es el continente más belicoso, más peleonero que ha existido hasta la fecha. En América, las guerras sí ha habido, pero no han sido muchas y no han sido largas. Pero ahí te va, ¿no? ¿Cómo han sido las guerras en Europa? Vaya, han sido de tal calibre que dos de ellas merecieron el nombre de guerras mundiales, a pesar de que se gestaron en Europa, y el grueso de su desarrollo, la mayor parte del desarrollo de estas guerras, la Primera y Segunda Guerra Mundial, se desarrolló en Europa, ¿no? Claro, se extendió al Pacífico, se extendió al norte de África, y párenle de contar, ¿eh? Pero bueno, eh, el mapa europeo ha cambiado tanto porque se pelean y luchan. La guerra de los Balcanes, por ejemplo, convirtió en una república socialista que integraba a por lo menos 7 nacionalidades, ¿no? 7 u 8 nacionalidades. La convirtió en prácticamente nada, ¿no? Ahí están Croacia, Serbia, Montenegro, y no me acuerdo qué otras repúblicas que estaban integradas en la Yugoslavia que desapareció. Checoslovaquia se dividió en República Checa y República Eslava. Ahora la Unión Soviética pues ha tenido lo que quedó de ella, que es Rusia, la gran extensión de tierra, con pleitos y pleitos bélicos, ¿no? Con Ucrania, con ay, con Azerbaiyán, creo, ¿no? Que era una república de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, pero pues al caer la URSS, pues las viejas repúblicas se liberan, ¿no? También se hacen independientes. Bueno, conflictos bélicos ha habido. Europa es el país, es el continente más belicoso y el continente que logró dominar al mundo entero. Olvídense de las nacionalidades. Fuera de Europa, prácticamente todo el mundo, bueno, tal vez con excepción de China, pero todo lo demás fue dominado por alguna nación europea, ¿eh? Puede ser el Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra, pudo ser Francia, pudo ser Bélgica, pudo ser Holanda. Ajá. Estoy hablando de los principales. Pudo ser Alemania. Muchos dicen que tanto la Primera Guerra como la Segunda Guerra Mundial fue porque Alemania se constituye como nación después de lo que se constituyen las otras naciones alemanas que ya tenían colonias en el mundo entero. Entonces, pues Alemania peleó con ellos, ¿no? El primero fue Francia en la Primera Guerra Mundial y se involucraron todas las demás naciones europeas, prácticamente todas, ¿no? En América no hemos tenido tantas guerras. En África sí han sido muy belicosos, pero han sido los problemas que ha generado el colonialismo europeo en África, más que nada. Fuera de ahí, no ha habido ningún continente tan belicoso como los europeos. Pero bueno, yo lo que quiero, ya ahora sí para terminar esto, otra vez casi una hora, es que creo que es importante, incluso creo que contribuiría a apaciguar los ánimos, a salirnos de este nivel de ofensa que ya traemos aquí todos en México. A esto que le llaman la polarización no la generó López Obrador, ni tampoco el Consejo Coordinador Empresarial, ni siquiera este imbécil de Gilberto Lozano, y perdón, pero este sí está loco, ¿no? Es un hombre con un ánimo destructivo, violento, brutal, creo que sí es un hombre peligroso.
No es peligroso porque no tiene más poder, ¿no? Pero sí han dado incitando al ejército que se rebele, que dé un golpe de Estado, ¿no? Y lo dijo, como en Bolivia, ¿no? Como en Chile, el Chile de Pinochet. Si esto sucede, ahí les aviso la matancinga, la mortandad que se va a desatar en este país. Entonces yo sí creo que este país sí requiere de una regeneración, de una reconstrucción, de un replanteamiento de las bases sociales que le dan contenido, forma y contenido al país. Necesitamos acabar con tanta corrupción, disminuir los niveles de desigualdad social. No estoy hablando de quitarle su riqueza a los ricos, no, pero sí de obligarlos a que contribuyan a la redistribución del ingreso, y esto se hace vía impuestos. Y también pagando buenos salarios. Y que el gobierno tampoco empiece a vender lo que es una obligación de ellos, dar educación pública, dar salud pública, construir la infraestructura pública que permita la actividad económica, el tránsito, la recreación de la gente. Y por supuesto, el desarrollo de la cultura, ya el desarrollo intencional de la cultura. Tanto de la alta cultura, de raíces europeizantes, ¿no? Pero también de la cultura popular mexicana, que es riquísima y es bella en muchos sentidos. Hay cosas que a nosotros no nos gustan, estamos muy occidentalizados, pero bueno, también es parte de la cultura, somos un producto de sucesivos sincretismos culturales, ¿no? México no es lo indígena, México no es lo europeo, México no es lo norteamericano, México es una combinación de cosas. Habría que regenerar todo esto. Entonces, en el próximo video voy a hablarles de qué sería, qué puede ser el movimiento de regeneración nacional. ¿Que se convirtió en partido político? Sí. ¿Para llevar a López Obrador al poder? Sí. Y lo hizo con un éxito brutal, ¿no? Y estoy convencido de que hasta la fecha sigue teniendo las preferencias mayoritarias del electorado mexicano. Y que ha tenido una gran proyección hacia el extranjero. Porque López Obrador ha sido visionario en muchas cosas que voy a mencionar en el próximo video también. Pero este movimiento de regeneración nacional tenía que llegar al gobierno, a la jefatura de gobierno, que no del Estado. De esto ya les hablé en un video. López Obrador no se ha podido hacer del poder del Estado porque hay fracciones del Estado que conservan su enorme poder y que están decididamente en contra de él, al grado incluso de ya haber declarado la intención de matarlo, ¿no? Ahí está el loco de Gilberto Lozano. Ahí están los expresidentes, todos, menos Peña Nieto porque está calladito, ¿no? Pero tiene gente que hable por él. Bueno, entonces este movimiento de regeneración nacional, Morena, me pareció atinadísima la sigla, ¿no? Sí llega al poder y desde el poder pretende echar a andar su política de gobierno. Es la cuarta transformación, no la 4T. No seamos flojos, llamémosle por su nombre. Creo que es importante que estos movimientos tan delicados, tan importantes, digo delicados porque hay muchas cosas implicadas en ellos, hay que decirles por su nombre para que no nos dejemos de entender, ¿no? O sea, una cosa es el movimiento que se convirtió en partido, pero que conserva ciertos rasgos de ese movimiento de regeneración nacional, que llevó a López Obrador a la presidencia de la República y que ganó la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores Federal, es decir, en el Poder Legislativo Nacional, y que ha ido ganando poco a poco algunas gobernaturas de Estado, con penas y con glorias, ¿no? Pues todo esto se impulsa en esa cuarta transformación de la vida pública de la nación. Es decir,
que todo lo que sea público, todo lo que sea de interés común, todo lo que tenga que ver de unos con otros, pues que se regenere, que no nos llevemos bien, que no nos humillemos, que seamos solidarios, tenemos una vena solidaria que a veces se nos olvida, ¿no? Y de ahí, pues creo que es importante distinguir todo eso. ¿Para llegar a dónde? López Obrador lo dijo en su campaña, y no era la primera vez que lo mencionaba, para poder constituir una república amorosa. Creo que estos tres conceptos, la regeneración nacional, la transformación de la vida pública nacional y la república amorosa, creo que son tres dimensiones, tres fases del mismo movimiento. Y para empezar entre nosotros, los que sí creemos en ello, deberíamos de ser muy claros en cómo le llamamos a lo que queremos impulsar. Porque si empezamos a decirnos, tú eres cuatroternario, he oído a simpatizantes de López Obrador llamarse así. Morenazos. El mismo López Obrador no es un morenazo, ¿eh? Claro que sí, si atendemos a que se refiere a las siglas del Movimiento de Regeneración Nacional. Pero él no es de tez morena. Vean que la palabra moreno, para referirse al color de piel, viene de morado. En España, así les empezaron a decir no a los negros africanos, sino a los árabes, los moros, ¿no? Bueno, morenos, pues también los que también somos un poco oscuritos de piel, ¿no? No tanto como los árabes, no tanto como los ya del África Central y África del Sur, ¿no? Que ya están en todas partes del mundo también, ¿no? O sea, esta morena no es morena, es multicolor, ¿sí? Porque es el movimiento de regeneración nacional, insisto, que debe de sustentar, debe ser la fuerza social del proyecto de la cuarta transformación de la vida pública en México, caracterizada por el combate a la corrupción, por la austeridad gubernamental, por la mejoría persistente de las condiciones de vida de los más necesitados. Por el bien de México, primero los pobres. Esta es la cuarta transformación. Creo que ya decirla así ya es reducirla, pero tenemos que estar pendientes que cuando digamos cuarta transformación, estamos pensando en qué consiste esa transformación. ¿Cuál es el propósito? ¿Hacia dónde queremos ir? No queremos ir al comunismo ni al socialismo. Los más radicales, partidarios de estas ideologías, ¿no? Yo soy uno de ellos. A mí si me dicen, ¿qué es lo que no te gusta de López Obrador? Que no está suficientemente a la izquierda, pero también entiendo que no puede hacerse mucho a la izquierda. ¿Por qué? Y regreso al inicio de este video. Porque vivimos muy cerca de los Estados Unidos. Porque Estados Unidos no va a tolerar otra nación socialista en sus cercanías, y menos tan cerca, estamos más cerca que Cuba. Cuba está a 70 millas de los Estados Unidos. México está, ¿qué les digo yo? ¿A 20 metros? Hay tramos de la frontera entre México y Estados Unidos que ni siquiera pasa el río Bravo. Es una línea imaginaria. O bien, con un muro, con una reja, ¿no? Y es lo que nos separa de los Estados Unidos. Y a ellos no les interesa, o sea, no quieren tener nada que se parezca al socialismo en este país. Que además tenemos de los agravios mutuos que nos hemos hecho, somos el único país, bueno, no fue como país, no fue como gobierno, pero Pancho Villa invadió los Estados Unidos. Y fue una expedición exitosa. Entró al pueblo de Columbus, destruyó Columbus, por lo menos su pequeño cuartel, y se regresó. Y vinieron los gringos.
a buscar a Villa. No lo encontraron, ¿no? Se regresaron los soldados, los Rangers norteamericanos, y Villa salió de su escondite y regresó a la vida pública, públicamente, ¿no? Eso nadie se ha atrevido a hacerlo, nadie ha podido hacerlo. Cuba es otro país que derrotó una invasión norteamericana, pero en territorio cubano. Entonces, los Estados Unidos saben que no hay enemigo chiquito, que sí tienen un poderío enorme, pero que este país, híjole, a la hora de que se trata de defenderse, es feroz. Ya tiene experiencia derrotando a los ejércitos más poderosos del mundo, europeos, por supuesto. En su momento derrotó a los españoles, ¿no? En su momento derrotó a los franceses, cuando Francia era la gran potencia mundial. Y en distintos momentos ha tenido sus roces con los Estados Unidos, ¿no? Y pues por supuesto que nosotros nos medimos, decimos, no, pues no, sí nos puede aplastar este gigante, ¿no? Pero también el gigante dice, no, estos chaparritos muerden y muerden bien, son fuertes, son aguerridos, aman a su tierra, en fin. De esto, pues, de estos tres conceptos que tienen que ver con el López Obradorismo, hablaría un poquito en el próximo video. Y digo un poquito porque ya hablé casi todo hoy, no es cierto, tengo mucho que decir al respecto. Pero bueno, gracias por llegar aquí. Recuerden, soy Cuauhtémoc Jerez, el ociólogo profesional. Tengo tanto ocio que me da por hablar y hablar y hablar y hablar. Pero hay gente poquita, selecta, que sí me sigue, que sí les gusta esto. Bye.